dejar el chat activo al costado por si necesitan hacer preguntas. Y comenzamos con lo que había quedado la semana que viene, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito lo que son los criptosporidios y esta patología que es la criptosporidiosis. Hasta hace algunos años atrás era una patología que no tenía una alta prevalencia, ¿sí? Pero debido a las inmunosupresiones y a las enfermedades que generan una inmunosupresión, ya sea adquirida o no, ¿sí? Y también en lactantes, se ha visto que esta patología ha abarcado ya un grupo etario que ha aumentado la prevalencia en el hombre, ¿sí? Además, por cursos que yo he hecho cuando se hace la parte de calidad en el agua, los filtros de las instituciones que tienen a cargo, por ejemplo, como nuestra Mar del Plata, la ciudad de Mar del Plata Ocio, o lo que era antes obras sanitarias, que tienen estos filtros que retienen partículas de un diámetro o de un tamaño adecuado, ¿sí? El tema que vamos a tener que con estos oquistes, estos filtros no alcanzan para poder retener estas partículas, con lo cual quedan en suspensión. Y ahí tenemos un problema con el agua, ¿sí? Es decir, que ya no vamos a hablar solamente del agua de napa freática que se puede hacer por drenaje de pozo, sino que además también esto puede ser un problema cuando se determina, por ejemplo, que hay un brote o que hay casos que empiezan a aparecer en algún lugar y que se supone que puede ser también el agua potable. Bien, el tipo de infección es un protozoo, es decir, seguimos hablando de organismos unicelulares, ¿sí? Este protozoo, vamos a ver que tiene la característica, además de tener una diversidad de especies bastante amplia, sino que estas especies pueden infectar a distintos animales como aves, mamíferos y también al hombre, ¿sí? Por otro lado, hasta ahora lo que vimos son ciclos asexuales. Solamente lo que vimos son parásitos que se reproducen por una metodología de tipo asexual, por una división binaria, y aumentan su número, nada más, pero no hay variabilidad. En cambio acá vamos a ver que hay la generación en las dos especies que vamos a ver, en las dos géneros, perdón, tanto en los criptosporidios como en toxoplasma, que sí hay formación de micro y macrogametos, es decir, de células que después se van a embrionar y van a formar embriones que pueden ser no espurulados o no, ¿sí? Ahora, esto hace que estos elementos son los que queden como elementos de resistencia al medio ambiente, pero también que en algunos casos puedan quedar en forma residente y en una forma, ¿sí?, latente en el individuo, y esto genere después una reactivación de la patología, es decir, una fase crónica, ¿sí?, ya no aguda. Bien, ahora, normalmente vamos a ver que en el caso del hombre la afección se da en el sistema digestivo, en el aparato digestivo y en el intestino, ¿sí? Pero también puede afectar en otros epitelios porque, por ejemplo, ocasionalmente puede afectar también el epitelio respiratorio. Por ejemplo, es el cuadro que se ve a nivel clínico normalmente en las aves, en el tracto respiratorio, además del digestivo, ¿sí? En el hombre puede ser causal, ¿sí?, pero generalmente la imagen que tenemos como imagen así tomográfica o cuando se hace una biopsia es la intestinal. Bien, ahora las diferentes especies que se puedan reconocer están ahí abajo, ¿sí? El Cryptosporidium baileri, ¿sí?, se da en aves, el Melagridis también se da en aves, el Muris en mamíferos y el Parvum también en mamíferos, ¿sí? Bien. Recuerda que el género siempre es el mismo, lo que cambia es la especie. Distribución mundial, ¿sí? Afecta porque prácticamente hay muchas especies, tanto de aves como de mamíferos, que puedan tener esta patología, ¿sí? La prevalencia en el hombre es muy baja, fíjense, menos del 1% en la población consultante, pero aumenta en un porcentaje mucho mayor, como les dije recién, en lo que son inmunosuprimidos o lo que son inmunodeficientes, ¿sí? El mecanismo de transmisión es fecal oral, ¿sí? Y el ciclo, fíjense que es monoxénico, es decir, un solo individuo sirve para que se pueda completar todo el ciclo. Es decir, que en este caso no hay un huésped, ¿sí?,
fuera del que tenemos que necesite sí o sí el parásito para cumplir el ciclo. Bien, de ahí que se dice que el ciclo es monoxénico. Si no sería heteroxénico, si al menos por lo menos hay dos especies involucradas. Puede haber más. Bien. El hábitat, el intestino delgado, fundamentalmente el reservorio, es decir, las especies que pueden mantener, porque a veces en el hombre puede ser asintomático, el individuo inmunocompetente, la enfermedad pasa en forma asintomática. Y en el inmunosuprimido generalmente hay que hacer profilaxis. Bien, ahora, la vía de infección obviamente es fecal oral, también se puede transmitir por alimentos cuando son contaminados con el agua que no tiene de alguna manera un tratamiento en el cual, como les dije recién, estos ooquistes puedan ser detectados y esa agua puede ser eliminada como agua de consumo, ¿sí? O agua de riego. Y el elemento infectante, es el que llega al medio ambiente, es el ooquiste. Fíjense una cosa, ojo con esto, porque van a ver que la palabra quiste se puede utilizar, que es la misma palabra, pero en una forma distinta, si hablamos de parásitos unicelulares, allá hablamos de parásitos pluricelulares. Cuando hablamos del ooquiste de tipo unicelular, generalmente está formado por 4 esporozoitos que luego se fragmentan y forman los trofozoitos, que son las células de reproducción rápida, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del quiste en los parásitos pluricelulares, nos estamos refiriendo a justamente esta forma que se alberga normalmente en el músculo del animal y que son las que consumimos, pero son larvas, son parásitos pluricelulares en su forma inmadura, en estadio juvenil o larvario, que no es lo mismo que esto, que son elementos unicelulares que albergan, en este caso, 4 núcleos que después se fragmentan en 4 células maduras. ¿Ven la diferencia? Ojo con esto, porque esto generalmente es una pregunta de parcial o de final. Entonces, no confunda porque es la misma palabra, pero cuando cambiemos, como demos vuelta a la hoja, en el capítulo que vamos a hablar de pluricelulares, el quiste es otra forma infectiva totalmente distinta, ¿sí? Y cuando hablamos de ooquiste, nos estamos refiriendo a los parásitos unicelulares que se reproducen por este mecanismo de reproducción sexual, no asexual. Es decir, cuando se forman lo que se llaman gametos, ¿de acuerdo? De ahí la palabra ooquiste y no quiste, que viene de la reproducción asexual. Por eso, ¿sí? Marquen por favor la diferencia en este respecto, ¿sí? Ahí tienen cómo generalmente se ven los ooquistes y cómo se puede evidenciar, ¿sí?, su presencia en normalmente la materia fecal cuando se hace un coproparasitológico, pero acá para poder revelarlos hay que hacer coloraciones. Normalmente se utiliza Ciel-Nielsen con una pequeña corrección que se le agrega un colorante que se llama auramina, ¿sí? Que esto lo que hace es dejar, ¿sí?, estos parásitos, se pueden ver los quistes en una forma en que se ve el núcleo y los núcleos y el centro bien rojo, ¿sí? También se pueden hacer coloraciones de azul de metileno o de giemsa, pero de esta forma se pueden revelar mucho mejor, porque fíjense que el fondo queda azul y el ooquiste queda bien marcado en color rojo. Ciclo de vida. En el ciclo de vida es muy similar a lo que vimos hasta ahora, ¿sí? El hombre y los animales, en este caso, tanto mamíferos como algunas aves y algunos reptiles, pueden ser, ¿sí?, el reservorio. De ahí que infectan a otros animales que pueden consumir vísceras de estos animales que al ser sacrificados o al comerse en forma silvestre por predadores, puedan quedar en el intestino del animal, ¿sí? El hombre lo puede adquirir con los alimentos o bien con alimentos crudos o pobremente cocidos, siempre recuerden esto, o bien con las aguas, ¿sí?, aguas que no están tratados. Una vez que los parásitos, ¿sí?, que el ooquiste llega al intestino, se diferencia en los esporozoitos, y acá hay que hacer una pequeña acotación. A pesar de que el parásito
uno suponga que tiene vida intracelular, no es así. El parásito, cuando se aloja en las células, se aloja, ¿sí?, prácticamente como si fuera adhiriéndose a la membrana y genera una especie de estructura capsular, y además el sistema inmune genera otra estructura que se vuelve a calcificar, y ahí los parásitos tienen, ojo, una vida que uno podría decir, ¿sí?, de tipo intra, ¿sí?, a la vez de la mucosa, pero extracelular, no penetran, no invaden la célula, ¿de acuerdo? Se adhieren solamente a la membrana. En algún momento se da una fase en la cual hay una diferenciación morfológica y los parásitos sí comienzan a hacer una reproducción de tipo asexual. Se diferencian en micro y macrogametos. Estos se fusionan entre sí y luego se forman los ooquistes que se eliminan al medio ambiente. ¿De acuerdo? Es decir, que ahí se continúa de vuelta al ciclo. Fíjense cómo ahí se pueden ver las coloraciones de los ooquistes, ¿sí? Y estas fotografías les pueden mostrar cómo esto se obtiene a través de justamente estas técnicas en las cuales se pueden, ¿sí?, teñir con distintos colorantes, ¿no? Van a encontrar mucho en la bibliografía. Clínica. En inmunocompetentes se da generalmente un síndrome diarreico que, como les dije hoy, se autolimita, ¿sí? Es decir, no hace falta hacer una acción profiláctica sobre el paciente. Pero en cambio, en individuos inmunodeprimidos o inmunocomprometidos, se puede dar una diarrea un poco más severa, en donde el número de evacuaciones, ¿sí?, diarias comienza a ser desde leve hasta grave. Entonces, fíjense que la cantidad de líquido que se puede poner en el intestino es importante. Esto trae un síndrome diarreico crónico que es persistente, ¿de acuerdo? Y se puede dar una diarrea de tipo dientérica, es decir, donde hay una mala absorción intestinal, pérdida de lípidos por materia fecal, y de ahí se da también una estatorrea, ¿sí? También puede haber, ¿sí?, cuando los ooquistes atraviesan, ¿sí?, el esófago, ¿sí?, o por alguna continuidad por el sistema respiratorio, si llegan a pasar por el sistema respiratorio, también se puede dar una infección. Si se hace sistémica por transgresión en el intestino, que no es lo común, pero en el individuo inmunosuprimido esto puede pasar, se puede dar también un tipo de lesión a nivel de la vesícula biliar, es decir, una colicistitis, una inflamación de los colédotos que trae una colecistitis aguda, ¿de acuerdo? Con lo cual acá hay que medicar con un antiparasitario y poder eliminar la infección. Diagnóstico, se hace directamente la tinción que ya les mencioné, ¿se acuerdan cuando hablamos de coloraciones? La tinción de Ciel-Nielsen, ¿sí?, o auramina. Se pueden hacer combinadas. La auramina es un colorante que se puede agregar en la preparación, ¿sí?, y se puede hacer una coloración compuesta. Ciel-Nielsen y auramina. También es una estrategia que se puede usar en el laboratorio. También se pueden hacer diagnóstico por PCR, no es el medio común, no se hace en nuestro medio, y también por enzimoinmunoanálisis, tampoco se hace en nuestro medio. En nuestro medio lo que hacemos es el coproparasitológico de materia fecal. Y como les dije hoy, en algunas ocasiones se puede hacer biopsia de intestino. Es una patología que recuerden que se da fundamentalmente de forma más grave en inmunosuprimidos y también en lactantes, que es lo que tienen ustedes en el paper que yo les dejé para que lean, ¿sí?, referente justamente a un trabajo que se hizo sobre Cryptoparidium y que tiene que ver con una ayuda en lo que tienen para leer con respecto a este tema, ¿sí? Por favor, después léanlo y me hacen preguntas en relación a lo que leen de los papers. Terapia. Generalmente lo que se da es la paramonicina, ¿sí? Y también se puede dar, obviamente, en los pacientes con HIV o con SIDA, ya directamente, se supone que HIV y SIDA no es lo mismo. HIV es que porta el virus, ¿sí? SIDA es que ya tiene
carga viral muy baja, carga viral muy alta, perdón, comienzan a deprimirse los CD4 y ya se habla de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Con lo cual, obviamente, la triple terapia que se da antirretroviral es un paso para poder revertir y aumentar la eficiencia del sistema inmune. ¿Sí? En el caso de lo que es sintomático, generalmente lo que se hace es dar reposo y rehidratación por la diarrea que les mencioné recién, y a nivel epidemiológico, obviamente, evitar la infección en los casos en los que uno ya sabe que hay individuos inmunosuprimidos. ¿Sí? Como profilaxis, obviamente educar, hay muchos organismos que no tienen en cuenta esta patología hace unos años se ha vuelto emergente, es decir, era un cuadro clínico que prácticamente no se veía en los consultorios, ¿sí? Pero hoy en día esta enfermedad se ha recrudecido fundamentalmente por el tratamiento de las aguas, ¿sí? Medidas higiénicas en el caso de manipuladores y controles a grupos que puedan estar en riesgo, obviamente, ¿sí? Y el control del paciente. Porque también el paciente, mientras está infectado, elimina con la materia fecal los ooquistes que puedan llegar al medio y de ahí que pueda haber reinfección o infección localizada a través de, por ejemplo, contaminación del agua. Bien, toxoplasmosis, ¿sí? Muy importante porque se evalúan los parciales, se evalúan los finales. ¿Por qué? Porque es una enfermedad mundial. La toxoplasmosis es una parasitosis que normalmente vamos a ver como la etiología del inmunosuprimido, pero fundamentalmente del neonato o del recién nacido, ¿sí? La transmisión de la madre al hijo acá es importantísima, porque justamente es uno de los exámenes que se solicitan en el laboratorio como uno de los exámenes de rutina en cada trimestre de embarazo. Porque, bueno, después lo van a ver en uno de los de las primeras que está más adelante, la OMS ha recomendado que cuanto más temprano es el diagnóstico, mejor es el pronóstico. Cuanto más tarde, o sea, o cuanto más evolucionada es la patología para la madre, peor es para el chico, ¿sí? Es decir, que acá se puede hablar desde la muerte intrauterina hasta ¿sí? Los cuadros que se puede dar en el niño o en el recién nacido a través de síntomas fundamentalmente meningios, en donde el parásito tiene sí el foco que a nivel clínico diagnóstico es el foco que generalmente ve. ¿Sí? Como zoonosis es no solo parasitaria del hombre, sino también de muchos mamíferos y además de las aves, ¿sí? Es un coccidio, es una especie de parásito que tiene forma de lígula, de coma, y tiene un extremo conoide, con lo cual penetra en la célula, y sí es de reproducción intracelular, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? En el hombre, generalmente, la infección es asintomática, y eso es lo peor. ¿Por qué? Porque la mujer, al estar embarazada, no siente síntomas de este cuadro clínico que sí se va a dar en el chico y que se puede dar la muerte intrauterina. Por ejemplo, en muchas pacientes que han tenido abortos espontáneos, luego de ¿sí? controles que se pueden hacer, pacientes que no han sido controladas, sí se puede ver que este parásito es el que ha producido el aborto porque ha producido la muerte intrauterina. De ahí que la clínica es generalmente mucho más agresiva, ¿sí? En el recién nacido o en el neonato, desde, obviamente, la etapa fetal hasta la etapa embrional. Bien, ahora, las formas generalmente van desde una depresión del sistema inmune hasta ¿sí? ceguera, meningitis, problemas a nivel, digamos, lo que tiene que ver con todo lo que ver a nivel, lo que se llama toxoplasmosis ocular, ¿sí? Que generalmente puede traer graves consecuencias. ¿Sí? Bien. Etiología, como les dije, distribución cosmopolita en todo el mundo. La magnitud generalmente se va a dar de acuerdo a los hábitos y a las costumbres y al tipo de, digamos, de alimentación. Pero acá vamos a ver que hay una vueltita de tuerca. ¿Por qué? Porque primero el ciclo es heteroxénico. Necesita sí o sí de un huésped en el cual se va a producir una fase
de reproducción que se denomina o ciclo intestinal, que se da únicamente en los felinos. En nuestro caso, obviamente, el gato doméstico, ¿sí? Y en la otra parte se da en los mamíferos o en las aves, que es el ciclo tisular, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? Esto siempre lo pregunto porque es importante. No hay uno solo. Uno puede suponer que el mecanismo de transmisión es solamente por el consumo de carnes que pueden ser estar crudas o pobremente cocidas. No. Acá se da normalmente por varias vías. Una de las vías es el carnivorismo, ¿sí? Que se da más que todo en los animales, por ejemplo en los felinos, o en mamíferos que consumen vísceras de animales que están infectados. ¿Hasta acá estamos? Ahora, otra de las vías es transfusional. Por eso que en los bancos de sangre, uno de los exámenes que generalmente se hace en la sangre que se dona para hacer la transfusión es el de toxoplasmosis. La otra vía es transplacentaria, como les dije hoy, de la madre al hijo, es decir, lo que uno denomina, ¿sí?, la vía vertical, de la madre al feto, de la madre al embrión, ¿sí? Y la otra es la vía por la contaminación con las fecas del gato. Muy importante este tema, porque el gato doméstico es el que elimina los ooquistes, gatos que están infectados, que no se hace diagnóstico parasitológico de la materia fecal del gato, y esto puede traer que, porque como el animal puede estar cerca de los alimentos o donde se preparan los mismos, puede generar ahora la presencia de ooquistes cerca de los alimentos y esto traer una infección en el órgano. Entonces, recuerden todas estas vías, no hay una sola. ¿Quedó claro esto? Por favor, porque después es un punto que generalmente se evalúa en los parciales, se evalúa también en el final, porque es un punto importante que tienen que tener ustedes el día de mañana para aconsejar a sus pacientes, por ejemplo, que tengan, ¿sí?, animales en las casas y que tengan cuidado cuando preparan las comidas, cuando ¿sí?, manejan de alguna manera, ¿sí?, las fecas del animal, que generalmente el animal hace en esos lugares donde se ponen las piedritas higiénicas para que después desecharlas, y esto puede hacer una contaminación porque el gato aparte se lava los genitales y generalmente eso se puede llevar al pelo, etcétera, y uno lo acaricia, y si no se lava las manos antes de preparar los alimentos, puede llevar ooquistes a los alimentos. ¿Quedó claro? Alguien que me conteste en el chat si tiene alguna duda, por favor. Esto tiene que quedar clarísimo. Es la parte más importante, diría yo. ¿Sí? Bien, si no hay ninguna pregunta, sigo. Perfecto. Bien. Acá tenemos lo que podemos llamar huésped definitivo. Hay libros que no lo diferencian de esta manera, pero los libros modernos sí. Cuando se habla de huésped definitivo, se habla del que el que puede llevar, porque acá no hablamos de larvas, por eso está la diferencia de algunos autores, sino el animal que va a cumplir un ciclo que es el ciclo intestinal, el ciclo que genera la reproducción de estas células de tipo sexual, ¿de acuerdo? Con lo cual se van a eliminar al medio ambiente estos elementos denominados ooquistes, ¿sí? Por eso que el huésped definitivo es el gato y otros felinos. Obviamente, en nuestro medio, el que nos queda es el gato, ¿está claro? Acá no hablamos de tigres, panteras, etc. El elemento que vamos a tener como elemento en el medio ambiente de resistencia es provocado por la materia fecal de los gatos que están infectados. Obviamente no todos los gatos están infectados, pero los que tienen la costumbre de estar afuera, de comer animales muertos, etcétera, pueden estar infectados, porque comen aves, porque comen vísceras, ¿sí? O porque de alguna manera también los gatos suelen comer fecas como los perros de otros animales. Comen el pasto para apurarse, etcétera. Entonces en estos lugares puede haber, ¿sí?, formas infectivas que puedan llegar al intestino del animal. ¿Quedó claro? Bien. El huésped intermediario, obviamente, son cientos de mamíferos, incluidos el hombre, también las aves. Con lo cual, en este caso, ¿sí?, en el hombre o en algunos animales se va a dar lo que se llama el ciclo tisular,
con dos fases totalmente distintas, una fase aguda y una fase crónica. Grupos de riesgo, fundamentalmente embarazadas no infectadas, ¿sí? Y también grupos de riesgo inmunosuprimidos. Es una patología que se ve también como patología emergente, como que recrudece ante otras patologías, como por ejemplo la tuberculosis, que era una patología que se había, digamos, no eliminado, pero sí había bajado su número, y con los inmunosuprimidos se vio que también aumenta el número de casos de estas patologías que hoy en día son patologías que sí que no emergentes, pero que sí se dan como casos que aumentan la prevalencia en lo que, si uno habla de casos viejos, ¿sí? Hasta hace unos años atrás. Dos formas, ¿sí? Primero el trofozoito. El trofozoito es la célula que les dije recién, que tiene la forma esta de media luna, en donde tiene un extremo más aguzado y uno, sí, mucho más abultado. Esta forma de conoide le permite penetrar este coccidio a través de la membrana citoplasmática y reproducirse dentro de la célula, ¿sí? Fíjense que son muy chiquitos, 4 a 6 micras por 2 micras de ancho, ¿sí? Obviamente son elementos eucariotas con un núcleo y un cuerpo paranuclear, hay gránulos, etcétera, y lo que conforma es una célula eucariota evolucionada, ¿sí? El ooquiste, en cambio, es oval, mide aproximadamente de 11 a 14 por 9 a 11 micras, contiene 4 células que se denominan esporozoitos y tiene una pared refringente y transparente que es la que lo preserva en el medio ambiente. Y es la que de alguna manera también se degrada en el intestino del animal cuando es consumido. Ahí tienen las formas, fíjense, los que llamamos taquizoitos. Vamos a escuchar hablar de que el trofozoito puede tener dos formas. A ver, es la misma célula, pero ¿de qué depende? De si se va a reproducir en una forma ávida rápidamente y va a aumentar su número en el sistema, ¿sí?, orgánico, o si va a ser una reproducción de tipo lenta y va a terminar siendo un quiste dentro del organismo, o pseudoquiste, que también lo llaman algunos autores, que es la forma latente, que yo les dije hoy. Entonces, vamos a diferenciar lo que son taquizoitos de bradizoitos. Ese taqui se puede escribir con Q, eso está en inglés, ¿sí? Pero es lo mismo taquizoitos y bradizoitos, que puede ser con H o sin H, dependiendo si se escribe en castellano, ¿sí? Bien. Ahí tienen el ciclo, ¿sí? El ciclo, fíjense que se divide en dos, ¿sí? Una fase o ciclo que ocurre solamente en el gato, llamado intestinal, o una fase tisular que ocurre solamente, ¿sí?, en los... Perdón, la fase tisular que ocurre en el hombre, también incluidos los gatos, etcétera, ¿sí? Pero fundamentalmente me voy a referir al hombre, ¿sí?, para no hacer más diferenciación, y solamente la intestinal sí se da en el gato, solamente en el gato. Bien, entonces vamos a diferenciar lo que ocurre en el animal, ¿sí? El animal lo que hace es consumir carne, vísceras de animales que están infectados. Al consumirlos, tanto los bradizoitos o las formas que se puedan dar como taquizoitos, llegan al intestino del animal y se reproducen por una forma asexual. En un momento, estas formas van a producir formas sexuales, micro y macrogametos, que al fusionarse entre sí ahora forman los ooquistes, que son eliminados al medio ambiente. ¿De acuerdo? Ahora, si un animal consume o se encuentran con cualquiera de las formas que les dije, ¿sí?, tanto son los ooquistes del gato como los taquizoitos que se pueden dar en la transfusión, los bradizoitos que se pueden dar en tejidos de animales que están infectados y que los podemos consumir de forma cruda o pobremente cocido, el hombre se enferma. Y es de ahí que se va a dar una reproducción, primero rápida, de alta eficiencia,
llamada endodiogenia, porque es justamente una forma muy rara que se da solamente en estos cocidios y que es intracelular, repito, donde ahora las células se eliminan por necrosis y el parásito se reproduce ávidamente y aumenta su número en sangre. Llega un momento que el sistema inmune también le hace frente, aumentan los anticuerpos y las células ahora se pueden enquistar, haciendo una reproducción lenta, formando estos bradizoitos que luego se terminan enquistando y puedan quedar en forma latente en el individuo por muchos años, ¿de acuerdo? De ahí que se llama una fase crónica. Eso lo vamos a tener más adelante, lo van a ver acá. Bien, entonces, acá está, hombre, fase proliferativa. Proliferativa quiere decir que aumenta su número en gran cantidad. Estos zoitos van a penetrar en las células, se multiplican por endodiogenia, recuerden esto, y forman, sí, ahora, sí, un conglomerado celular que termina rompiendo a la célula, necrotizándola. Recuerden que necrosis no es lo mismo que apoptosis. Necrosis es por un mecanismo agresivo a la célula, no natural, la apoptosis sí es natural, y se liberan los taquizoitos. Estos se distribuyen por todo el sistema. Y es acá donde pueden afectar al niño porque pueden atravesar la placenta. ¿De acuerdo? La madre no va a sentir síntomas, generalmente. Puede haber una pequeña febrícula, puede haber fiebre, pero esto puede pasar desapercibido también, ser asintomático. Y ahora los taquizoitos pueden afectar normalmente vía transplacentaria al embrión, teniendo generalmente tropismo por las células del sistema nervioso. Con lo cual puede haber meningitis, meningo, encefalitis, todo lo que voy a mencionar después, etc. ¿Está claro? Ahora, llega un momento que determinado por estos eventos que yo les dije dentro del organismo, como el sistema inmune, se da una fase quística. Los zoitos van a penetrar ahora una célula y ahora al multiplicarse generan lo que se llama un pseudoquiste de vía latente, que queda en forma crónica y puede persistir dentro del organismo por muchos años. En algún momento, por eso generalmente en el diagnóstico de embarazo se hacen los 3 trimestres. ¿Por qué? Porque ante la consulta del embarazo, el obstetra no sabe si la mujer, cuando quedó embarazada, tiene una infección reciente o tuvo una infección pasada. Vamos a ver que ante un título de toxoplasmosis para el toxoplasma, donde se encuentra un título elevado, a los 15 días se debe hacer una segunda serología. ¿Por qué? Porque si aumenta el título, quiere decir que hay una infección aguda. Si el título se mantiene, quiere decir que hay una infección crónica. ¿Esto para qué es? Para poder medicar o no, porque la medicación también puede traer, como cualquier medicación para el embarazo, trastornos para, en este caso, el niño, con lo cual se medica únicamente en los casos que se sospecha de una infección aguda, no de una infección crónica. Ciclo biológico en felinos, huésped definitivo. Escuchen acá. Fase esquizogónica. En el intestino del animal se forman lo que se llaman esquizontes, que se rompen. Y estos esquizontes le van a dar lugar a una fase gamagónica, que es la fase en la cual estas células forman por diferenciación micro y macrogametos. Los micro y macrogametos son los que, se me colgó la cámara y no sé por qué, bueno, no importa. Los micro y macrogametos son los que de alguna manera luego se fusionan entre sí y forman estas células que le dan lugar a un cigoto y esto a un ooquiste con 2 esporoblastos, que termina resumiéndose en 4 esporozoitos que en la luz intestinal del gato, que no está acá, no están esporulados, pero cuando salen por el efecto del medio ambiente, esporulan y ahí son los elementos infectivos que forman estos 4 trofozoitos que al ser ingeridos por otro animal o al quedar en el medio ambiente son los elementos de diseminación por fuera del organismo. ¿Quedó claro? Pregunten por acá porque no tengo cámara. No sé qué pasó.
Esta semana tengo que poner una cámara nueva porque esto no funciona. ¿Quedó hasta acá? Bien, patogenia. Se adquiere el parásito por cualquiera de las vías que vimos, ¿sí? El parásito, como dije, se va a diseminar por vía sanguínea y por vía linfática. Entra en las células y se multiplica por este mecanismo raro que se denomina endodiogenia, ¿sí? Única en esta especie de parásitos y géneros de parásitos. Y produce lo que se llama la lisis por necrosis tisular. De ahí que se van a formar estos focos tisulares necróticos, de ahí que hablo de necrosis. Pueden darse exudados serosos, ¿por qué? Porque el sistema inmune actúa contra el parásito con células citotóxicas, produciendo estos exudados. Puede haber focos de consolidación, fenómenos que son granulomatosos a través de los tejidos, y además se pueden calcificar los parénquimas y ahí poder quedar de alguna manera también elementos, ¿sí?, acantonados que luego pueden ser elementos infectivos. Ahí tienen las dos fases que les mencioné. Fíjense, taquizoitos, que son estos que están acá, invaden las células del huésped, se dividen por endodiogenia. De 8 a 32 horas se destruyen las células liberando los parásitos. Esta es la fase proliferativa rápida. De ahí que se dirigen a los distintos tejidos, se produce la inflamación y se da la toxoplasmosis generalizada. La crónica es cuando se forman los bradizoitos. Formas de resistencia crónica persisten durante muchos años en formaciones quísticas. De ahí que se pueden romper y de ahí que se puede reagudizar el tipo de proceso a nivel patológico. ¿Queda claro esto? Por eso generalmente puede haber consecuencias graves en tejidos que no se restituyan como el tejido nervioso. ¿Sí? Toxoplasmosis adquirida. La forma generalmente es la inflamación ganglionar, por eso se habla de linfadenopatía, ¿sí? O también inflamación de los ganglios. Se puede dar ocular, etc. La congénita, etapa aguda, latente o crónica de reactivación. Y esto se da por endodiogenia o por inmunosupresión, cualquiera de las dos. Y la presentación es muy diferencial en el huésped inmunocompetente y en el inmunosuprimido, que es lo que yo marqué desde hoy. En la adquirida tenemos forma ganglionar. Acá se puede dar cefalea. Puede haber normalmente dolor a nivel faríngeo, dolor abdominal, puede haber tos, náusea, vómito, dolores musculares, dolores articulares, artralgias. Puede haber erupción cutánea, porque hay también una forma cutánea. Normalmente las adenopatías son los que llaman la atención. Y normalmente puede haber astería de un año con un compromiso general. La forma puede ser un cuadro febril, subfebril o febril, como les dije hoy. Y la forma generalizada, normalmente lo que se ve es un cuadro bien neurológico, es decir, meningoencefálico. También puede haber una toxoplasmosis a nivel de los músculos del corazón, o sea, a nivel miocárdico. Puede haber pulmonar, digestivo, esplénico, o sea, en el vaso renal, etc. Por eso que se disemina por todo el organismo y puede generar un cuadro a nivel generalizado. La exantemática normalmente se ve, lo que les dije hoy, erupción cutánea. A nivel macropapular puede haber fiebre, malestar general, puede haber neumonitis, etc. En la forma cerebroespinal, convulsiones, linfadenopatías, ¿sí? Y los signos son bien neurológicos. Y en la forma ocular, que es lo más común, se da la coiditis, la uveitis, la formación de la uvea, que puede haber distintos trastornos, inflamación de la retina o también del iris, ¿de acuerdo? Es decir, todo el globo ocular o la parte anterior o posterior pueden estar comprometidas, ¿sí? Y los trastornos en el embarazo, obviamente, como les dije hoy, son el aborto, el parto prematuro o también la muerte intrauterina o mortinato. En la forma ganglionar, lo que se ve es generalmente que es la forma más frecuente, ¿sí? Se tiene que hacer diagnóstico diferencial con la mononucleosis, o sea, poder diferenciarla con la mononucleosis porque los cuadros son muy similares, ¿sí?
La forma generalmente que se da es cuando los ganglios a nivel cervical o a nivel inguinal se inflaman y ante la palpación se ven con una consistencia, con una dureza generalmente que provoca dolor, ¿sí? Hay compromiso que generalmente puede ser uni o bilateral, tanto a nivel ganglionar como también ocular. A nivel de los ganglios se da generalmente que puede haber un ganglio comprometido, puede haber toda una cadena ganglionar comprometida, ¿sí? Esto es lo más importante, y lo que dije recién. En la forma ocular, normalmente se ve en el 30 al 50% de todas las uveitis posteriores, ¿sí? Porque puede ser anterior, media o posterior. La mayoría se da una reactivación de la forma congénita, es decir, cuando si no se diagnosticó en el embarazo, el chico nació con toxoplasmosis, no se lo ve. ¿Y por qué se dice congénita? Porque se puede manifestar también al nacer, ¿sí? Puede haber una toxoplasmosis en donde el cuadro se remite y después puede haber una reactivación de lo que fue la forma congénita. En la embarazada, si se infecta por primera vez, se habla de primo infección y obviamente hay un riesgo de que la mamá por vía vertical lo lleve al chico. De ahí que la transmisión transplacentaria es muy importante. Y va a depender, por eso, del trimestre de embarazo. Normalmente lo que se hace es, en cada trimestre, lo que uno denomina TORCH, ¿sí? Esas siglas, que son siglas a nivel mundial, quieren decir la T de toxoplasmosis, la O es de others, es decir, ahí está Chagas, BDRL, HIV, patologías que son regionales, locales o que de alguna manera también se dan en algunos lugares y en otros no. O a nivel universal, por ejemplo, el HIV hoy se da y se incluye ahí adentro, ¿sí? La R es de rubiola, la C es de citomegalovirus y la H es de herpes virus. De ahí la palabra torch, que puede ver todos estos cuadros que van de la madre al hijo a nivel vertical y que pueden dar un sufrimiento fetal o una muerte fetal, ¿sí? Si se trata durante el embarazo, la posibilidad de transmisión y de infección en el neonato disminuye a la mitad, fíjense, ¿sí? Y generalmente las infecciones, como son asintomáticas, por eso les digo, se recomienda un tamizaje o un seguimiento trimestral de cada etapa para verificar fundamentalmente si en alguno de los pasos la mujer se pudo infectar. Forma congénita podemos tener la fase generalizada, como signos generalmente como hay una reproducción a nivel sistémico, una septicemia, puede haber inflamación del hígado, hepatomegalia, puede haber inflamación del vaso, esplenomegalia, puede haber ictericia, distintos síntomas que pueden dar, desde síntomas gastrointestinales hasta síntomas como por ejemplo prematurez. Y en la cefalitis aguda, que es muy importante, se pueden dar convulsiones, puede haber dificultad en la succión, y todos los signos que tienen que ver con cuadros, fíjense, neurológicos, como hidrocefalia, estrabismo, etc. Y obviamente el daño cerebral como un retraso psicomotor o calcificaciones es lo que generalmente se puede dar como un signo de una enfermedad que, fíjense, que tiene tropismo este parásito por las células del sistema nervioso. De ahí la ceguera, etcétera, que pueda generar. Y acá esto es lo que pone la OMS como criterio de prevención, cuando se quiere hablar de daño, fíjense, la toxoplasmosis te dice que a más temprana edad, mayor enfermedad, a mayor edad, menor enfermedad, de tal forma que la mayoría de los adultos no tienen enfermedad, a diferencia de los niños, que mientras más pequeños puede ser una enfermedad mucho más grave. Eso está extractado en los manuales de la OMS. En la congénita se hace la triada de Sabin. ¿Qué es esto? Se ve hidrocefalia, calcificaciones o la oridorretinitis. Estos signos, esta triada es lo que me muestra, ¿sí? O al neonatólogo o al pediatra lo que le puede dar la apariencia de una toxoplasmosis congénita. Como diferenciales, les puse las siglas de lo que es TORCH. Fíjense que en otros, o others, es donde se incluye fundamentalmente el Chagas o la BDRL. Como diagnóstico a nivel de laboratorio, generalmente se puede hacer estudio del líquido cefalorraquídeo,
se pueden hacer frotis sanguíneos, acá se pueden buscar los toxoplasmas a nivel de, generalmente, lo que se llama la inmunofluorescencia indirecta, es una práctica de laboratorio muy común. También se puede hacer, es raro, biopsia en tejidos. La inoculaciones en animales generalmente ya no se utiliza, igual que por ejemplo para Chagas, ¿sí? Lo que es el seno diagnóstico con X, que antes se utilizaba, se dejó de utilizar, y la PCR, que es la técnica de biología molecular, también se puede utilizar, por ejemplo, en el recién nacido. ¿Por qué? Porque el recién nacido, ojo, tiene anticuerpos de la madre, con lo cual no me sirve hacer serología al recién nacido. Ahí tienen diagnóstico serológico también de Sabin-Feldman, no se utiliza esa clase, sí se utiliza lo que les dije recién, la inmunofluorescencia indirecta, esto se hace una impronta, la impronta ya viene, la da el laboratorio que vende el kit, y sobre la impronta se hace directamente una inoculación con anticuerpos del paciente, se lava y luego se coloca un anticuerpo, inmunoglobulina, anti-GG humana o anti-GM, depende de lo que se busque, con un marcador que es fluorescente. Luego esto se lava y se ve por microscopio de inmunofluorescencia con luz ultravioleta, con lo cual lo que se pueden ver son los parásitos con anticuerpos, es decir, que eso era inmunofluorescencia positiva. ¿Sí? Si no se ve nada, es negativa. También se puede hacer en ELISA y la hemaglutinación indirecta. Estos dos son los test que se usan en el laboratorio como test de rutina. La interdemarcación es muy poco utilizada, está en algunos libros, pero no se hace. Como terapia, tratar todo paciente en fase aguda, que es sintomático, a la embarazada, como les dije recién, con esto que se llama cero conversión, es decir, si hoy tengo un título, por ejemplo, uno en 64, a los 14 días o 15 hago una segunda serología. Si el título aumentó más de una vez, es decir, en 2 veces, porque una vez también puede ser error metodológico, es lo que se considera como en el laboratorio uno considera que en las serologías, más o menos un título puede ser a nivel metodológico la variabilidad o el coeficiente de variación que tenemos, con lo cual si hay más de un título, ¿sí?, de diferencia, así aquí sí hay que medicar, ¿de acuerdo? Entonces, también en el inmunocomprometido, cuando hay prima infección o reactivación, cuando hay variaciones en el título o cuando hay parasitemia por PCR, que no se hace en nuestro medio, o cuando hay daños en un órgano blanco que se pueda diagnosticar y se pueda evidenciar, por ejemplo, por una tomografía o por una resonancia. Terapia, la pirimetamina es la que más se usa generalmente con sulfonamidas, ¿sí? Por ejemplo, la sulfaxicina, como el Bactrim, también se puede usar como una terapia también coadyuvante, ¿sí? La espiramicina es un macrólido que se puede utilizar durante el embarazo. Recuerden que solamente se medica cuando hay aumento del título. Y la clindamicina también es un antiparasitario que se puede utilizar como de elección ante este tipo de patologías. Profilaxis, ¿a quién? Embarazadas, seronegativas y generalmente también se da en inmunosuprimidos. Obviamente, evitar comer carne cruda, evitar el contagio, como dije recién, con las deposiciones del gato y el control serológico del binomio donante-receptor en las bolsas de sangre, porque también acá es muy importante el contagio que puede haber con sangre que de alguna manera sean pacientes de que están infectados. Ingestas de carnes derivadas, obviamente, cuando están poco cocidas, o ingestas de frutas crudas, ingestas de vacuno poca cocida, de cerdo poco cocida, obviamente limpiar la caja donde defeca el gato y el lavado infrecuente de cuchillas cuando se hace la preparación de carne, obviamente con la contaminación cruzada. Hasta acá. Bien, hablé mucho. ¿Preguntas? Que ya hablé casi una hora. ¿Consultas hasta acá de lo que han visto? Profe, yo tengo una duda de coronavirus. Sí, decime, pregúntame. El hecho de que sea de un virus de ARN de cadena simple positiva, Sí. ¿hace que
sea más virulento o más fácil de contagiar el hecho de que No, no se que no. el mismo, digo, que el mismo fragmento de ese ARN no tenga, o sea, pueda ser utilizado directamente para sintetizar proteínas, no No, implica. no, en realidad no. La virulencia va no de lo que vendría a ser la reproducción intracelular de los mecanismos que puede adoptar el virus para después tomar el control celular, ¿sí? Sino de los mecanismos que tiene a través de cómo entra la célula. ¿Se entiende esto? Es decir, en los virus, como no son organismos, la estrategia para ser parásitos intracelulares obligados la tienen con el mecanismo llave-cerradura. Es decir, a través de receptores de membrana, mecanismos de translocación, lo que vimos, ¿te acordás cuando vimos la parte de infección viral, que hablamos de que son estos tres mecanismos por los cuales los virus puedan infectar una célula, pero que siempre necesitan algún lugar, alguna puerta de entrada? Por eso que yo les dije que los virus no pueden infectar cualquier tipo de célula, sino que tienen cierto tropismo o cierto tipo de actividad en algunos tipos de células especiales en el organismo y obviamente de especies. Con lo cual la virulencia se da primero por la fase, porque recordad que virulencia se habla del grado de síntomas o de cuadros que pueda producir a través de la infección. Es decir, una cepa es más virulenta o más agresiva que otra cuanto tenga más daño a nivel tisular, ¿sí? En este caso, no puede ser que la virulencia se da más en grupos de riesgo como adultos mayores, ¿entiende? Ahí puede haber de virulencia. Pero el mecanismo de reproducción no es diferencial en relación a si es de cadena positiva o negativa. Porque la única diferencia si es de cadena positiva o negativa es que la misma cadena le sirve para poder hacer todo el mecanismo de infección. En la cadena negativa primero tiene que hacer una transcripción, una replicación a una molécula de ARN de tipo positivo y después esta se encarga de hacer las proteínas de la cápside y obviamente de hacer toda la secuencia para que después el virus pueda seguir su infección intracelular, pero no hay una diferencia a nivel de lo que vos podés decir si es de cadena positiva o negativa, puede haber una mayor virulencia. ¿Está claro esto? La virulencia Claro, tiene sí, que ver con el tipo de agresión que produce, ¿sí? claro. No, yo en realidad por ahí había pensado de que el hecho este que vos estabas diciendo de que no tenga que sintetizar otra cadena, sea como más ventajoso para el virus para No, diseminar no, más. no. Porque es más, en la genética de los virus vos tenés una variabilidad muy grande, porque hay ADN de cadena simple, de cadena doble, que pueden ser los ARN, por ejemplo, que es una sola cadena o que pueden ser segmentados. Y en realidad las estrategias son distintas a nivel evolutivo, pero no porque le ofrezca una o una mayor o una menor virulencia. Por ejemplo, los retrovirus sí tienen una estrategia, o los virus que tienen, por ejemplo, qué sé yo, vos fíjate, los virus que tienen una cadena de RN de tipo negativa, tienen en su genoma una enzima que hace este trabajo, una enzima propia. ¿Se entiende esto? Los virus de cadena positiva no necesitan eso, ¿sí? Es a nivel evolutivo cómo han evolucionado estas especies, porque vos recordás que en esto todavía no se sabe a ciencia cierta cómo han evolucionado y cómo están coevolucionando los virus en relación a los vertebrados. Si no hay algo cierto que te diga, porque se supone que lo que te dicen los manuales y lo que muchos autores reportan es que, por ejemplo, que le dan la ventaja de poder ser, digamos, las estructuras que le dan energía a la célula y la otra fueron parásitos intracelulares. Pero todavía no hay evidencias en los registros que puedan sí o sí, digamos, magnificar este tipo de suposiciones, que son hipótesis en realidad. ¿Sí? Perfecto, muchas Vamos. gracias. Vos fíjate que en estos parásitos, por lo que vimos la clase pasada y hoy, hay distintas estrategias. Una directamente utiliza una estrategia de tipo de división binaria, pero vos fíjate, por ejemplo, en las amebas tienen estrategias para poder penetrar a través del epitelio intestinal y hacer infecciones que son sistémicas en cualquier tejido. En cambio, Giardia no. Vimos, por ejemplo, cristosporidios que tienen, a pesar de ser extracitoplasmáticos, uno puede, en autores que consideran que es intracelular, porque en realidad queda dentro de la célula esto. ¿Está?
queda como alojado dentro de la célula, pero no penetra dentro de la membrana. En cambio, el toxoplasma sí penetra dentro de la membrana, y una vez que esa célula se repletó de parásitos, no porque tomen la maquinaria celular, sino porque se reproducen dentro de un ambiente que no les es hostil. Y cuando liberan por lisis la célula, forman estos focos necróticos que son, por ejemplo, pensar en un embrión que se está desarrollando, destruir células nerviosas que no tienen recuperación. Entonces eso trae eventos que son catastróficos durante el desarrollo embrional. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, clase que viene nos vamos a meter de lleno, ¿sí?, en los parásitos pluricelulares, ¿sí? Para que vayan leyendo. Vamos a empezar con las tenias, así que por favor lean para la clase que viene los papers que tienen, que ya los dejé, porque es que me preguntó ahí que no los podía descargar del RAR, no podía, digamos, descomprimirlos, y en otra carpeta los dejé descomprimidos para que los bajen de a uno, o que bajen toda la carpeta separada, no importa, ¿sí? Pero lean, por favor, lo que son tenia saginata, tenia solium y Echinococcus granulosus, ¿sí? Difilobotululatum lo voy a mencionar, ¿sí? Voy a hacer un poquito como para que vean un ciclo distinto, pero son 4 tenias que son importantes, más que todo las más importantes son Saginata y Solium, y el Echinococcus porque sí son regionales, se ven mucho en y bueno, lo que uno denomina la hidatidosis es una enfermedad prevalente en nuestra zona y en todo el sur argentino. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces la semana que viene nos encontramos con este temario. Léanlo, por favor, así podemos ir terminando. Y la clase de triquino sí seguramente la voy a dejar grabada, porque ya creo que después, por el arreglo del programa, ya vamos a empezar ya con un repaso para hacer el segundo parcial, que ese sí no se modifica de fecha. ¿Estamos claros? Profe, con el tema de los trabajos prácticos, ¿cómo vamos a hacer? Eso los va a manejar la doctora Leyes, ¿sí? La licenciada Leyes. Lo que va a hacer es tratar de recrear los trabajos prácticos que hacemos en el laboratorio con videos y con charlas en la plataforma, ¿está claro? Y después obviamente con informes. Algo parecido a lo que ya hicieron, ¿se acuerdan del primer cuatrimestre cuando tuvieron las clases con ella? Bueno, algo similar, ¿sí? Y después obviamente sobre eso van a tener un parcial. Pero es la única forma, chicos, que podemos dejar cerrada la materia, porque si no, no la podemos cerrar. ¿Está? Así por lo menos le queda la materia regularizada para después, en algún momento, dar el final. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Estamos? Pero después cuando les vamos el cronograma con el cambio, que en realidad cambiaron una semana por otra, hacer un roque nada más, ¿sí? Porque se cambió la fecha de los finales, simplemente eso, ¿sí? Entonces ahí ya van a tener idea de cuándo tienen que hacer cada cosa, ¿está? Pero la fecha de los parciales va a quedar igual, ¿sí? Bueno, si no hay nada, nos vemos la semana que viene. Subo este video, obviamente, ahora que lo finalizo, lo descomprimo, lo subo a YouTube y les paso el enlace, ¿sí? Bueno, gracias a ustedes por estar y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Vayan repasando todo esto porque es largo, ¿sí? Desde virus hasta acá hay muchas cosas distintas, ¿sí? Entonces vayan repasando para después preguntar antes del parcial. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias.